hace extrañar análisis. ¿Cómo? Me hace extrañar análisis. O sea, que querés decir que es peor que análisis. Definitivamente. No, no es para tanto. Bueno, ¿y tienen alguna duda de lo anterior? Igual la semana que viene, no sé si Alejandro hoy en la teoría les dijo, la semana que viene hacemos un parate, ¿sí? No Bueno. avanzamos con temas, Sí, vamos a porque fue hacer una un carga. repaso. Se me acumularon, tengo algunos ejercicios hechos de una estructura y después me falta lo de los demás, así, como que está incompleto por el tema de los ejercicios. Está Pero bien. se entendieron los temas, sino que faltan resolver algunos. Está bien, bueno, eso no es problema. El tema es haber entendido bien los temas y bueno, y a medida que pueden ir resolviendo los prácticos, cuantos más ejercicios tengan resueltos, va a ser mejor, digamos que van a entender mejor de qué se trata esto y van a poder resolver otros ejercicios más. Pero bueno, de todas maneras, ya le digo, la semana que Pero viene... Sí, Luciano. que la clase de la mañana y las 2 de la tarde van a ser de práctica. La semana que viene no se va a avanzar en temas, ¿sí? La práctica de la mañana de la semana que viene va a ser igual que esta. Ustedes acuérdense que la práctica de la mañana viene desfasada una semana, ¿sí? Sí, sí. Entonces, este tema que hoy vamos a ver en esta práctica, la semana que viene lo ven a la mañana. Pero en el horario de la teoría no se va a avanzar en ningún tema, sino que se va a hacer un repaso de lo visto hasta ahora. Y a la tarde, lo mismo, nosotros vamos a aprovechar esa práctica de la tarde para poder ver todo lo que tienen de dudas y de cosas, y bueno, haremos entre todos algún ejercicio como venimos haciendo, pero no hay tema nuevo, ese sería el punto. No sumamos Joya. una complejidad nueva. Viene buenísimo, la verdad, porque así ya queda todo más cerrado. Aparte tienen Sí, parcial de está álgebra bueno. la semana que viene, ¿no es cierto? Sí, Sí, y la otra Sí, de el análisis, miércoles. sí. bueno, Y la otra de análisis. Bien, Así que entonces viene bien eso. está bueno hacer justo, nos coincide justo con este parate nuestro. De todas formas, vamos a tener una actividad en la plataforma que no es obligatoria, no es como las actividades que tienen de análisis y de álgebra que tienen que entregar sí o sí, pero el consejo nuestro es que lo hagan esa actividad porque va a ser similar a cómo también va a ser la evaluación parcial, ¿sí? La metodología, digamos, la forma de hacer esa actividad de la semana que viene es parecida a cómo va a ser después el examen parcial. Que bueno, ya la semana que viene les vamos a contar porque van a tener tiempo, no tienen ninguna fecha de entrega que hacerlo en un momento determinado ni nada. Pero bueno, para que vayan practicando también para el parcial, que aparte sabemos que por ahí con las actividades obligatorias han tenido, qué sé yo, los nervios del momento de tener eso, que hacer eso, esa entrega en ese momento, ¿no? Bien, bueno, chicos, ¿tienen alguna duda de lo que vimos la semana pasada? ¿Algún ejercicio para ver o quieren que empecemos con los del práctico de esta semana? Yo no entendí bien el último de todos, el 33. El 33, Sí, el 33, el que tenemos que utilizar una cosa según, ¿no? Una estructura según. no, ¿por qué? No sé, preguntaba porque como era papel, piedra, papel o tijera, pensaba que si según escribía tal letra,
hacia esto. No, en realidad ese ejercicio es, más que Podríamos nada utilizar tienen que para. hacer el análisis de cómo va a ser, de cómo lo pueden resolver. A ver, comparto la pantalla y lo leemos entre todos. Está resuelto igual, creo. ¿Está resuelto en un video? El 32, el 33 creo que no. Está bien. ¿El A ver. 33 sí? Acá dice 33. Sí, está A ver. resuelto el 33. Esperen que lo miro. Eso es estructuras repetitivas. Me Ejercicio confundí. 33, sí, está resuelto. Pero bueno, El 32 también. de todas formas, les cuento cómo es. Esperen que vuelvo acá. El ejercicio lo que dice es realizar un algoritmo que resuelva el siguiente problema. Determinar el ganador del juego piedra, papel o tijera. En cada jugada, uno de los jugadores elige una de las opciones de acuerdo a lo siguiente. Por ejemplo, elige la opción A, quiere decir papel, la B, tijera, y la C, piedra. Si los dos dicen la misma, o sea, toman la misma opción, sería el resultado de la jugada es empate. Si eligen una opción no válida, el resultado es jugada ilegal, y de otra manera, A pierde ante B, papel pierde si el otro eligió tijera, B pierde ante C, tijera pierde cuando el otro jugador elige piedra, y piedra pierde si el otro jugador dijo papel. Profe, no sé si está compartiendo. porque No, dijiste que iba a no estoy compartir. compartiendo. No, Se perfecto. los estaba leyendo nada más. Pero bueno, lo que les quería decir para los que por ahí no vieron el video de la solución. Es una cuestión de analizar con las diferentes opciones que tienen. En realidad, lo que tienen que hacer es una combinación de condiciones. ¿Sí? Sí, podríamos usar. Para sí, porque eso se va a seguir repitiendo, esas jugadas van a seguir repitiéndose. No pueden usar para. Tiene que ser o un mientras o un repetir hasta. Porque Bueno. dice que la partida finaliza cuando se efectúa una jugada ilegal. Claro. Entonces no sé cuántas veces voy a tener que repetir o el ciclo ese, no tengo una determinada cantidad de veces, no digo se va a jugar 10 veces o n veces. Claro. ¿Sí? Como eso se va a repetir hasta que haya una jugada ilegal, no sé cuándo va a ocurrir esa jugada ilegal. Entonces tengo que usar las estructuras que son a través de una condición. Mientras la jugada no haya sido ilegal, voy a seguir repitiendo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y bueno, y cualquier cosa tienen el video. Bien, y de los de esta semana, a ver qué tenemos resuelto en videos. Hay 2 creo que estaban resueltos, si no recuerdo mal. Ustedes capaz que me dicen más rápido. 43 y 36. 43 Y 36. Y 36, sí. y 36. ¿Los miraron? No. 43 llegué hasta la mitad, el 36 no. Yo no, porque no me gusta ver la solución, porque si no, no lo pienso. Es como que ya. Me lo pongo como reto. Buenísimo. Después, si no me llega a salir, ahí sí. Bien. Y esos empieza la segunda No parte había en el video, ¿no? ejercicio 34. Y el que está resuelto es el 36. Bien. ¿Cuál quieren que hagamos? Yo les voy a sugerir, vamos a hacer el 35 primero. ¿Querés, Fabio, vos?
Sí, Andrea. El ejercicio en realidad es el del triángulo, que tendrían que haberlo, que la mayoría lo tiene que tener resuelto del otro Sí, es muy ejercicio similar al anterior. que vimos antes. Claro, Uno lo de que los pasa ejercicios. que ahora lo Creo que vamos a cambia la forma de usar. modularizar. Claro. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí ven, chicos. Sí, Fabio. Sí, sí. Sí, sí, se ve. Sí. Ejercicio, ¿cuánto era? 35. 35. Bien. Bueno, acá lo que vamos a separar desde el programa principal es la resolución de ver qué tipo de triángulo es. O sea, el programa principal se va a encargar de la interacción con el usuario únicamente, y hablando mal y pronto, decimos que le va a tirar el fardo de arreglarse para ver qué tipo de triángulo es a un subproceso. Esa es un poco la idea, que se empiezan a repartir las tareas entre el principal y distintos subprocesos. Lo miramos como un grupo de trabajo donde varias personas hacen una parte cada una, ¿sí? Entonces el principal sería una persona y el que se encarga de revisar el tipo de triángulo sería otra persona, y entre las dos interactúan para lograr el resultado final. ¿Bien? Bueno, entonces, empezamos con el principal, muy parecido a lo que ya hicieron en su momento. Vamos a definir... Siempre piensen, chicos, en esto. Cuando están ustedes resolviendo cualquier problema y hacemos esto que dice Fabio, dividimos el problema en otros subproblemas y nos vamos repartiendo el trabajo, ¿sí? Por ahí lo que les conviene es empezar a pensar en qué tendría que hacer el programa principal y en los lugares donde dice, bueno, ahora necesito que fulanito me dé tal, que me haya resuelto tal problema y me lo dé. Y ahí uso ese procedimiento o función que haya resuelto ese otro módulo, ¿sí? Y así van a ir pudiendo resolver estos problemas. Bien. Bueno, entonces, ¿qué datos necesitamos del usuario? Los tres lados, ¿sí? Alguno le habrá puesto A, B, C, bueno, yo le puse L1, L2, L3, es lo mismo, ¿sí? Los puse como enteros porque no tiene sentido, es la misma complejidad ponerlo como entero, como real, ¿sí? A los efectos de compararlos con cualquiera de los dos tipos de datos nos sirve, ¿bien? Entonces, declaramos y posteriormente, como hacemos siempre, los vamos a pedir. Antes de pedirlo, le mostramos un cartel al usuario con lo que va a tener que ingresar. E inmediatamente después leemos los tres lados en un solo leer. Bueno, hasta ahí es lo de siempre. Interactuamos con el usuario. ¿Bien? En este punto, ¿sí? Nosotros vamos a hacer uso, ¿sí?, de ese ayudante que vamos a tener, que va a ser un subproceso, al cual le vamos a pasar, ¿qué cosa? Imagínense que ese subproceso, para poder resolver... Los datos de los lados. Exactamente, ¿sí? Siempre cuando pensemos en un subproceso, tenemos que hacer el análisis de qué cosas le tengo que mandar para que él pueda hacer su trabajo. En este caso, para averiguar cómo es el tipo de triángulo, va a tener que sí o sí recibir los datos de los tres lados. ¿Bien?
Bueno. Yo acá voy a inventar un nombre, todavía no está hecho, pero ya lo vamos dejando pensado, ¿sí? Le ponemos tipo triángulo. Abrimos paréntesis, ¿sí? Nos va a dar error porque dice tipo triángulo no existe, ¿no? Pero dijimos que le vamos a mandar L1, L2 y L3. ¿Bien? Y en ese punto donde está el cursor, ese subproceso que se llama tipo triángulo, ya nos va a haber dado la respuesta. Una ¿Bien? consulta. Sí. Cuando vos haces una función o un subproceso, ¿se distinguen de alguna manera o es lo mismo? Si acá es Sí, fuera una se función. distingue. Sí. Cuando Mm. o sea, son todos subprocesos. A uno se le llama funciones y a otros procedimientos, ¿sí? Pero sí tienen una particularidad. Igual hoy veíamos solo procedimientos, Andrea, ¿era o No, no? todo, todo. Todo. Ah, bien. Bueno, porque en este caso podría ser función entonces. Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a ir, por ahí hacemos un procedimiento primero y después lo pasamos a función. Y ya vemos las dos, ¿te parece? ¿O hacemos función Sí, directa? sí, lo vemos de las dos maneras y así ven la diferencia entre una forma y la otra. Bien, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, en este punto, el procedimiento tipo triángulo nos va a haber respondido qué tipo de triángulo es. ¿Bien? Entonces, en este punto, nosotros tendríamos que mostrarle al usuario, ¿sí?, el triángulo es de tipo, ¿y qué le muestro acá? No tengo nada para mostrar. Así ¿El como subproceso? está planteado, algo nos falta, ¿sí? Bueno, ¿qué se imaginan que nos va a devolver o qué nos puede devolver tipo de triángulo? Nosotros le vamos a mandar los lados, él con eso va a hacer el trabajo y nos tiene que responder algo, ¿sí? Resultado triángulo. los dos. El tipo de triángulo, o sea, hay una variable de carácter, ¿o no? Bien, una variable carácter. Perfecto. ¿Qué posibles valores puede tomar esa variable carácter? Isósceles, Estamos que nos equilátero, devuelve. coso. ¿Cómo? Isósceles, equilátero o escaleno. ¿Eso es igual? Perfecto. ¿Sí? Vamos a recibir 3 palabras. ¿Sí? Solo 3 palabras, ¿sí? No puede venir otra cosa. ¿Bien? O la palabra isósceles, o la palabra escaleno, o la palabra equilátero. ¿Bien? Como dijimos, es una variable de tipo carácter, así que la vamos a definir, porque no la tenemos hasta ahora. Y le pongo tipo, ¿sí? Por ponerle algo, ustedes le ponen lo que quieran. Bien. Entonces, en este punto, vamos a mostrar la variable tipo. Ahora bien, ¿de dónde viene esa variable tipo? ¿De la nada? No puede ser. O sea que, en realidad, cuando llamemos a tipo de triángulo, le vamos a mandar los datos de los 3 lados y además, ¿sí?, le vamos a mandar la variable tipo, que en este punto está vacía. No tiene nada adentro. No tiene ninguna de las 3 palabras que esperamos. Ahora, en este punto, como ya se va a haber ejecutado ese subproceso, va a tener que tener la palabra isósceles, equilátero o escaleno. ¿Bien? Entonces, hasta esta línea, esa palabrita está vacía, esa variable está vacía, y en este punto ya va a tener uno de esos 3 posibles valores. Con lo cual en pantalla va a salir el triángulo es de tipo equilátero, isósceles o escaleno, una vez cada uno.
¿Bien? O sea que entre esas dos va a haber una variable o una acción por parte del proceso, ¿verdad? A ver, en De este tipo punto, triángulo y En escribir. sí, En ese punto se va a llamar a que se ejecute el código que vamos a tener que Claro. todavía no escribimos, que vamos a tener que escribir donde definimos lo que es tipo triángulo. Falta Claro. el código de ese módulo. Mm. vuelvo a aclarar, fíjense, donde está el cursor en la línea 9, la variable tipo está vacía. En este punto, en la línea 11, la variable tipo va a tener que tener guardada una de las 3 palabras que dijimos. ¿Bien? Con lo cual, en la línea 12, tranquilamente la puedo mostrar. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a darle vida a ese subproceso. ¿Bien? ¿Se ponía antes, Andrea, o dentro? Estoy olvidado. El subproceso. Creo que antes. Sí, ¿no? El profe, si no me equivoco, hoy dijo que era al final, tipo después de incluso fin algoritmo. Sí, O fin acá proceso en tu en caso. TCINT es lo mismo. Nosotros que somos Bien, de la vieja listo. escuela estamos acostumbrados a que esté antes. Algunos Bien. lenguajes de programación lo piden antes, por eso estamos acostumbrados a eso. Bien. Acá es lo mismo, Bueno. sea antes o después. Me voy a traer estas 4 variables, ¿sí? Y fíjense, si yo acá estoy mandando 4 variables y en ese orden, acá tengo que esperar 4 variables y respetar ese orden, ¿sí? En realidad lo que define el orden es la definición del subproceso. Acá estamos escribiendo el subproceso, con lo cual si dice que primero recibe el lado 1, después el 2, después el 3, y por último una variable tipo, de tipo carácter para la vuelta, cuando yo haga uso de ese subproceso, voy a tener que respetar el orden, ¿sí? Yo no puedo mandar la variable tipo primero, ¿sí? Porque se me ocurre, ¿sí? Y hacer así que el sistema solo se dé cuenta. No, esto está mal, porque la variable tipo se va a mapear, decimos nosotros, con el L1. El L1 se va a mapear con la segunda, que es L2, y va a ser un desastre esto. ¿Bien? Con lo cual es muy importante respetar el orden en que fue definido el subproceso. ¿Bien? Una aclaración. En PCInt acá no se puede aclarar nada, no está permitido, ¿sí? Ahora, cuando ustedes escriban en pseudocódigo en el examen, ¿sí? Es necesario que pongan así. Por más que acá nos dé error, ¿sí? En papel ustedes lo van a escribir. Así, 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 y como. ¿Bien? Esto es lo que nosotros esperamos que ustedes escriban en el examen. ¿Bien? Bueno, yo ahora voy a volver para atrás, porque esto no lo permite PCInt. Y vamos a quedar así. ¿Bien? Bueno, acá falta algo, ¿sí? En la variable tipo hay algo que va a faltar, ¿sí? A propósito lo vamos a dejar por el momento. A ver, Bueno, y ellos ya vamos a... tienen que saber qué es lo que falta, Bien, porque bueno. estuvieron en Vamos... la teoría. ¿En dónde, profe? ¿Qué les dijo Alejandro de las variables de los parámetros? ¿Cómo podían ser los parámetros que nos devolvían un resultado? Eso de entrada y de salida. Sí, de entrada y salida. Claro, hay de Por no entrada sé y qué. hay de De salida. referencia. Por valor y por Eso, referencia. Había perfectamente. 2 palabras. Por referencia y Así algo como más. está Por escrito ahí. ahí, ¿cómo serían Por esos? valor. Esos serían por valor. Bien, vamos a dejarlos así para ver qué es lo que pasa cuando los dejamos así y qué pasa cuando le ponemos el por referencia. Bueno. Bien. Vamos a hacer la resolución en sí del problema, chicos, ahora. ¿Ah?
Que ya, Esto que va a ya es lo escribir que hicimos. Fabio es casi lo mismo que tienen resuelto en el ejercicio anteriormente. Bien. Vamos a evaluar, por ejemplo, si empezamos por ver si es equilátero, ¿sí? Entonces vamos a poner si L1 es igual a L2 y L1 igual a L3, si eso se da por transitividad, L2 va a ser igual a L3, no es necesario preguntarlo, ¿sí? Podemos decir que en la variable tipo vamos a guardar la palabra equilátero. Bien. Si no es equilátero, nos quedan dos posibilidades, escaleno o isósceles. Bueno, voy a elegir preguntar por isósceles. Si L1 es igual a L2, ya sabiendo que no es equilátero, vamos a buscar igualdad de alguno de los tres pares. Esto supongo que ustedes ya lo hicieron, chicos, por eso voy rápido. En este caso, en la variable tipo, vamos a guardar isósceles. También si carácter siempre va con comillas, ¿no? Sí. ¿Cómo? No. Va Claro, entre no, porque comillas, cuando es de tipo carácter o una palabra, digamos, se escribe entre comillas. bien. Bien. Porque ahí es donde podemos hacer diferencia, por ejemplo, entre el carácter 1 y el número 1. Bien, bien. Bueno, entonces, chicos, si no es equilátero y no es isósceles, no va a quedar otra que sea escaleno. ¿Bien? Hasta ahí parece todo bien. ¿Sí? Lo voy a correr. Bueno, voy a ingresar 3 lados iguales. Fíjense ahí qué es lo que pasa. Cuando llega a ese punto, en ese momento, el control pasa al subproceso. Pero la variable tipo no tiene el por referencia, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Andrea? Espera que no me doy cuenta. Porque la variable tipo no tiene ningún valor. El por referencia sería. No, no tiene... Es raro que te dé el error ahí. Como que necesita que la inicialices. Bueno, vamos a ponerle un valor a propósito. Un valor en Vamos a ver. blanco, sí. ND, no disponible, ¿sí? Y vamos de nuevo. Equilátero termina. ¿Y qué imprime? En vez de imprimir la palabra equilátero, imprimió el ND de no disponible que le puse yo como valor inicial. Y parece estar todo bien. Vimos que asignó la palabra equilátero. Pero sin embargo, el programa principal no se enteró de eso. Bien, ahora sí va la explicación, ¿sí?, de qué son esos parámetros por valor o por referencia. ¿Sí? Los parámetros por valor, ¿sí?, son los que va a usar el procedimiento, el subproceso, perdón, para poder realizar el trabajo.
Fíjense que para saber si es equilátero usa L1, L2, L3, o para saber si es isósceles usa L1, L2, L3. Pero L1, L2 y L3 nunca las cambia dentro de su proceso. Como le llegaron por parámetro, las va a poder usar sin problemas, ¿sí? Y nunca las va a cambiar. Por ende, decimos que estos se llaman parámetros de entrada, ¿sí? Porque nunca van a cambiarse, ¿sí? Y pueden ser por valor. Cuando nosotros no especificamos nada, ¿sí? Es como con el compaso 1, ¿sí? Si podemos poner así, para indicar que es por valor, pero si lo omitimos, el PCIN toma por defecto el por valor. Con lo cual, escribirlo o no escribirlo es indistinto. ¿Bien? Con lo cual lo voy a sacar. Ahora, eso para los parámetros de entrada. Después existen otros que son los parámetros de salida. Profe, cuando Sí, estemos en un examen y ponemos además del como entero en la variable L1, L2 y L3, en este caso, sí, ¿también hay que sí. poner por valor o lo obviamos? Por valor lo pueden obviar. Bien, bien. Ante la falta de información, nosotros lo vamos a corregir como por valor. Lo mismo que hace el PCI. ¿Sí? Lo que no pueden olvidar es el por referencia. ¿Sí? Ese sí o sí hay que escribirlo. ¿Tá? Y eso se usa para los parámetros de salida. ¿Qué son los parámetros de salida? Son los parámetros que el subproceso va a terminar cambiando. ¿Sí? Dijimos que L1, L2 y L3 las usa directamente, pero no las cambia. Ahora, si vemos, la variable tipo sí cambia, porque va a haber llegado con este cartelito, ND, y va a cambiar o por equilátero, o por isósceles, o por escaleno. ¿Bien? ¿Qué pasa si nosotros olvidamos escribir el por referencia? ¿Sí? Que es una forma de habilitarle a que haga el cambio, ¿sí? El proceso principal en este punto no se entera del cambio, por eso sigue imprimiendo ND. Es como que lo mandó, cambió, pero no me llegó el cambio al proceso principal. Bien, entonces ahora vamos a probar de la misma forma. Con el por referencia, ¿sí? Que se escribe sí o sí explícitamente. ¿Bien? Esto habilita a que la variable tipo sea cambiada por el subproceso y que el proceso que lo invocó a ese subproceso vea el cambio. ¿Bien? Entonces, Me meto ahí vamos a con ver. una respuesta al chat. Están preguntando si en el programa principal también hay que poner por referencia. No, Genaro. Solo el por valor o por referencia se pone cuando definimos el subproceso. Ahí ya todo el proceso va a saber cómo son los parámetros. Y se escribe en la definición del subproceso, no en la llamada. ¿Tá? No es que lo puedo poner en cualquier lado, ¿sí? Va en la definición del subproceso y nunca en la llamada, ¿sí? Si yo acá quiero poner por referencia estaría mal. Bien, vamos a correr de nuevo. Voy a probar el mismo ejemplo. 3 lados iguales. Tiene el ND hasta ahora. Tiene la palabra equilátero. Vuelve e imprime equilátero. A partir de que le pusimos por referencia, el proceso principal se enteró del cambio. ¿Sí? Si no, no Fabio, había forma. Sí. ¿me podrías explicar eso de tipo ND? Que no me quedó claro. No, en realidad, o sea, es en la primera versión de este programa, ¿sí? Yo no había inicializado la palabra tipo, y cuando llegó acá me dio error, como que estaba queriendo utilizar una variable que no tenía valor. ¿Sí? Entonces le puse un valor cualquiera para que me deje avanzar. Para Sí, que pero dé por inicio.
Si yo en el recién lo ejecuté y no le puse tipo ND y me dio. Está Bueno, bien. pero ya lo probaste con referencia vos. No le puse por referencia nada. ¿Y qué te bueno, mostró al final? Me mostró de que era, puse 2 valores iguales y uno distinto y me mostró que era isósceles. A ver, deja de compartir, Fabio, que nos muestre él su código. Bien. Porque, Ahí está. a ver, Emanuel. Triángulo. A ver, ejecútalo. Para que tengo. Espérame. Paso a paso, si podés. Ah, no nos está mostrando la ventana de los resultados. Entonces, para que presento. Deja de toda- compartir ahí, compartí toda la pantalla y así lo vemos. No, puede ser algún seteo del PCIN también, Sí, ¿sí? sí. Debería darte... ¿Ahí se ve? Sí, Sí. ahora sí. Ahí está. Ah, pero vos hiciste una trampita acá. Ah, está ¿Qué escribiendo pasó? en el subproceso. Fíjate que cuando te pone el triángulo es de tipo, no pone nada. Vos estás escribiendo dentro del subproceso, no le estás dando un valor a la variable tipo. Ah, claro. Por eso lo escribe. Pero en Claro. realidad, cuando quiere escribir la variable tipo, no tiene ningún valor. Exacto. ¿Lo viste? Sí. Bien. Bien. Ahí Vuelvo está, a ahora sí. compartir. Dale. Bueno. No, a ver, voy a intentar, ahora como está por referencia, lo voy a sacar a ver si me da lo mismo o no. Debe ser tu versión de PCInt, Fabio. Debe ser algún seteo, Andrea. Sí, también. No, ahí anda, fíjate, al tomarlo por referencia entiende que este lo puede cambiar. Sí. Bien. De la otra forma, como no era por referencia, se supone que es por valor y tiene que ir con algún valor. No tiene sentido que estemos mandando por valor un parámetro vacío. Se ve que hace ese chequeo. Bien. Vamos a probar las otras opciones. Vamos a hacer un isósceles. 1, 1, 3. No es equilátero. Es isósceles. Bien. Yo lo que Y quiero vamos que les quede claro, chicos, si alguno tiene alguna duda, nos dice, es cómo en este punto ahora en el que sigue, ¿sí? ¿Cómo pasa el control al subproceso? ¿Sí? Y ese código que se escribió en el subproceso arriba o abajo, en el lugar que quieran, se empieza a ejecutar. En realidad en el programa hay una sola línea que es en la que se lo llama, ¿sí? Profe, una consulta. Yo el subproceso, ¿no lo puedo poner abajo? Sí, ¿O sí, sí o por sí va eso arriba? es lo que les estoy diciendo. No importa si queda arriba o abajo, PCInt lo acepta en cualquier lado. Ah, eso quería saber. Está bien. a ver. Vamos a probar si en el mío lo acepta. Y vuelvo a correr, chicos. Ahí Luego con está. una equilátero. Ven que es lo mismo, esté arriba o esté abajo el subproceso, no importa. El tema es que Sí. tiene que estar.
En el parcial tiene que estar, chicos, no importa si está en la última hoja, pero tiene que estar. O a un ¿sí? costado, cuando escribimos en papel. Bueno, en el parcial ahora, después van a ver la semana que viene, vamos a hacer ese ejercicio que es parecido, no van a tener que escribir tanto, pero cuando tomamos el final sí tienen que escribirlo en papel o en lo que sea y mandarnos la imagen de lo que hicieron, y ahí en algún lado tiene que estar. Bien. Bueno, entonces, acá quedó claro que si la variable que va a ser de salida no tiene el por referencia, su proceso hace el cambio, pero este no lo ve. Entonces imprime el vacío o el ND en el caso mío, porque nos pateó que tenía que sí o sí estar inicializado. Bien. Bueno, esto es el caso de un procedimiento que le decimos nosotros. No sé si sacaron foto, lo quieren copiar en este momento. Ahí está el proceso. Y acá está el... ¿Sí, ellos Andrea? tienen que saber por qué hacíamos o procedimientos o funciones. ¿Qué les dijo Alejandro? La función es cuando devuelve un solo valor o una sola palabra, y el procedimiento cuando devuelve más de uno. Perfecto. Entonces, Cuando es más de una respuesta. este ejemplo, ¿cómo sería? Por función. Sería una función, porque devuelve. función, ¿sí? Porque tiene un solo Bien. valor. Devuelve En- entidad de los valores. Devuelve una sola cosa, devuelve una Devuelve un sola dato variable de tipo carácter. ¿Bien? Sí. En algunos casos va a devolver la palabra isósceles, otras veces la palabra escaleno y otras veces la palabra equilátero. Pero siempre va a devolver una sola cosa, ¿sí? Nunca va a devolver las tres a la vez. Potencialmente puede devolver tres valores distintos, pero devuelve una sola información, el tipo de triángulo. ¿Bien? Entonces vamos a transformar esto en una función. ¿Bien? Hacemos unos pequeños cambios, ¿sí? Ya no se declara la variable tipo dentro de los parámetros, sino que se pone el nombre de la variable y la nomenclatura de asignación. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que logre resolver el subproceso tipo de triángulo se va a guardar en una variable tipo. ¿Bien? Y esa variable tipo que no está definida en ningún lado, es necesario definirla en la primera línea del subproceso. ¿Bien? Esta variable que declaramos acá y asignamos tiene que estar definida dentro del subproceso. No así los parámetros que ya vimos que no acepta definirlo acá, pero ya sabemos que son enteros por la secuencia de cómo están llegando, ¿sí? Acá está mandando 3, que este los va a entender como enteros. ¿Bien? En cambio, esta variable tipo que yo la estoy creando acá, la tengo que definir acá. ¿Bien? Bueno, hasta ahí estamos. Ahí transformé un procedimiento en una función. Son todos subprocesos. Los que devuelven, los que tienen este formato le llamamos funciones, y los que no tienen esto se llaman procedimientos. ¿Cómo se invoca a esas funciones? Bien, dijimos que tengo que sacar esto porque tipo triángulo espera solamente tres cosas, que son los tres lados del triángulo. Bien, y tal cual como si fuera una asignación de variables, vamos a decir que lo que devuelva la función tipo triángulo lo vamos a guardar en la variable tipo.
Entonces, en la línea 11 ya la variable tipo tiene valores. Y en la línea 12 lo puedo mostrar tranquilamente. ¿Bien? Y vamos a probar. Pruebo un isósceles. El resultado, bueno, no se llegó a ver. El resultado se guardó en la variable tipo y el tipo se mostró en pantalla. Profe, una ¿Bien? consulta. Sí. Sí. ¿Podemos usar siempre procedimiento en vez de función? Porque lo veo más simple y como da lo mismo, o tengo entendido que no cambia nada. Somos re malos. Sí, poder se puede, Leandro, pero cuando te vamos a corregir, te vamos a marcar que tendría que haber sido una función. Ah, bueno. No te vamos a ¿Y eso desaprobar resta por puntos? eso, pero te vas a restar un punto. Sí, resta puntos, chicos. Ok. ¿Sí? O sea, si fuese nada más que ese detalle y está todo bien, porque ojo, esto no es que tienen que estar todos los exámenes perfectos para aprobar. Si solo tenés ese detalle, vas a aprobar seguramente igual. Pero si es ese detalle más otro, más otro, más otro, eso te va a ir restando puntos. ¿Sí? Fíjense, chicos, que sea una función tiene algo mucho más piola que sea un procedimiento, ¿sí? Porque yo voy a poder hacer, por ejemplo, esto. Fíjense, lo saco de acá y directamente lo muestro. ¿Sí? Eso se puede hacer con funciones y no con procedimientos. Lo que devuelva la función tipo de triángulo, se adjunta al cartel, el triángulo es de tipo tal, y se puede imprimir por pantalla directamente. Cuando es un subproceso, eso no se puede hacer. ¿Sí? Y hay un caso típico de examen que es la función factorial. Eso Y les iba a siempre decir. la tomamos. ¿Sí? La función factorial a veces en una fórmula se utiliza muchas veces. A partir de que sea una función, se la puede llamar de esta forma. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer 5 por factorial de 7 en una misma asignación. Es Si el lo hago como ejercicio procedimiento, 43, chicos. bien, El que está si lo resuelto también en un video. Si lo hacemos como procedimiento, estoy forzado a llamar afuera, mandar una variable donde me devuelva el factorial, ¿sí? Y se hace todo mucho más tedioso de programar. ¿Bien? Bueno, esta es una forma que Profe, solo... Sí, cuando usemos función, también tenemos que en las variables L1, L2 y L3 poner como valor, cuando sea No, función. no es necesario. O sea, en las funciones siempre los parámetros van a ser por valor, porque el resultado de la función está en la variable esa que nos devuelve la función. Entonces, no es ¿Y el como necesario poner por entero? valor, siempre son por valor. ¿Y el como No hay entero que parámetros también? por referencia en las funciones. como entero sí. Bien. ¿Sí? Eso en el examen. ¿Tá? El tipo se declara en el subproceso en el examen, no en PCIN porque da error. ¿Bien? Ahora, está mal que una función tenga parámetros por referencia. En algo le erraron, ¿sí? Las funciones tienen todos parámetros por valor. Y los procedimientos sí pueden tener parámetros por valor y por referencia. Y pueden tener más de uno por referencia. ¿Sí? Ahí es cuando estamos forzados sí o sí a utilizar un procedimiento y no una función, a partir de que devuelva más de una cosa. ¿Bien? Vuelvo al estado anterior para que sepan que se puede de una y de otra forma. ¿Sí? ¿Vos estás grabando, Profe. Andrea, o no? Sí, estoy grabando. Profe, Sí. Sí.
No faltaría, yo lo hice un poco distinto al subproceso, abrí un mientras para que me repita para escribir los valores cuando pongo un valor que sea 0 o negativo. No sé si En me la expliqué. lectura de los datos. Claro, lo primero que puse, abrí un mientras y puse Es- si L1 o L2 o L3 es menor o igual a 0, que me repita el escribir los valores hasta que los 3 sean mayores a 0. Y ahí sí puse lo de los tipos. Tal cual. Eso iría en el proceso principal, que es donde está la lectura de los datos. Ah, yo lo puse en el subproceso y me anduvo, sería, Claro, me lo está lee bien. bien. Va a andar bien, pero vos estás leyendo los datos entonces en el subproceso. O sea que no le pasás parámetros. O los parámetros que le estás pasando son de gusto. No, yo abrí el proceso y puse que me ingresé los 3 lados. Después abrí el subproceso y puse que si los lados son menores o iguales a 0, que me repita para leer de vuelta los parámetros nuevos. Bien. Hasta que sean los 3 mayores a 0. Está. Va a funcionar, pero está mal hecha la modularización. Vos tenés que pensar el ingreso de los datos, por un lado. Una vez que tengo los datos ingresados y sé que están bien, ahí llamo al subproceso, que lo único que se tiene que ocupar es de decir si con esos tres Bien. lados, cómo es el triángulo. Lo que se puede hacer es hacer otro módulo para el ingreso de datos. O ponerlo en el proceso principal. O ponerlo y así listo. como lo está modificando ahí, Fabio lo está modificando, que está haciendo ese repetir en el proceso principal. Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí. Porque en ese caso es como que el sentido del subproceso, que es decir, de qué tipo es el triángulo, ya se está mezclando con el hecho de controlar los datos. Claro, le estoy dando 2 funciones, sería. Exactamente, le estás dando 2 tareas. Sí, sí. No estás repartiendo las tareas. Está bien. Bueno, ahí lo cambié, chicos. Acuérdense que para validar lo más práctico es el repetir hasta. Es mucho más simple porque el escribir, ingrese los valores y el leer aparecen una sola vez. ¿Sí? Perdón, me quedó una duda de dónde tengo que poner por referencia, porque coloco por referencia y me tira error en la línea esa donde lo coloco. En el subproceso vendría a ser. En el subproceso, cuando el subproceso es un procedimiento, o sea, cuando tiene a la variable tipo como parámetro, ahí es donde Sí. tenés que poner por referencia. ¿Querés Eh, mostrarnos de vuelta, Emanuel, y lo miramos? Yo lo tengo ahí justo como lo tiene Fabio. Ahí no va el por referencia. Eso está Y escrito dentro como del una tipo función. triángulo, dentro del tipo triángulo, en el paréntesis, no tengo que poner tipo. No. Claro. Lo ahí tenés está. que poner si fuera así como lo está escribiendo ahora. Claro. ¿Sí? Ahí es un procedimiento. Ahora sí. ¿Se Listo. entiende? Sí, sí. Bien. Ahí está como procedimiento y ahí Son está las como dudas función. estas que están diciendo, son las dudas que les surgen siempre, así que ténganlo en cuenta. Ahí está, ahí se solucionó y me lo ejecuta. Profe, Sí. una pregunta. Lo de poner el tipo como no definido, ¿sí o sí hay que hacerlo? Porque yo no lo hice y me dio. No, es la versión, Fabio debe tener una configuración que le pedía Ok. que la inicializara sí o sí, pero Puede que no no te la siempre pida. lo pide. Ok. Bueno, ahí chicos quedó cómo llamo cuando es una función y cómo llamo cuando es un procedimiento. ¿Sí? Acá está la función con la variable tipo afuera y definida en la primera línea, todo lo otro es lo mismo, y acá está como procedimiento, donde está la variable tipo adentro y por referencia, y después es exactamente lo mismo. ¿Bien? De esa forma ustedes transforman un procedimiento en una función o una función en un procedimiento. ¿Sí? Ahora acuérdense que este es el caso típico de una función.
porque devuelve una sola cosa. Si nosotros nos confundimos y hacemos un procedimiento, cuando veamos así, vamos a decir, ah, tiene una sola cosa por referencia, con lo cual podría haber hecho una función y ahí están a tiempo de cambiarlo. Bien, ¿alguna duda más, chicos? No, por el momento. Bueno, excelente. Saco. Bien. A Bueno, ver, ahora buscamos vamos. alguno para que resuelvan ellos, Andrea. Sí, Dejamos un vamos a hacer ratito. uno que los voy a hacer pensar un poquito y hacemos una pausita y después lo resolvemos. ¿Quieren alguno en especial ustedes o me dejan elegir a mí? Elija, elija. Elegí, Pascal. ¿Cómo? Elegí lo básico. El 34 me gustaría que piensen, que es el primer ejercicio que tenían que hacer. No sé si está, no está resuelto. El que estaba resuelto era el 35, ¿no es cierto? El 35, el de recién, el 36 estaba resuelto. El 34, ¿sí? Piensen, dice ahí ya que es un procedimiento en el enunciado del ejercicio, y dice que realice un procedimiento que intercambie el valor de dos variables. Es un ejercicio muy sencillo, pero que nos hace pensar mucho, ¿sí? Traten de escribir algo y en 10 minutos lo hacemos. A ver si me sale bien hoy de pausar la grabación. A ver, vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer en este caso. El ejercicio era este, que dice un procedimiento que intercambie el valor de dos variables. Pensemos, esto es ejercicio 34. ¿Qué vamos a tener que tener? ¿Cuáles serían los datos que necesitamos? Las variables. Las dos variables. Vamos a llamarle A y B. Y vamos a definirlas como entero por decir un tipo, porque no importa, es de cualquier tipo que sean, es lo mismo. ¿Y qué tenemos que hacer con esas variables? Pedírselas al usuario. Pedírselas al usuario. Entonces le vamos a escribir un mensajito. Ingrese dos valores y los vamos a leer en A y en B. ¿Y después qué tendríamos que hacer? Intercambiarlas, ¿sí? Que lo que leímos en A pase a B, que eso es lo que tendría que hacer mi procedimiento, ¿sí? Entonces vamos a decir que el procedimiento se va a llamar intercambio. Y a intercambio, ¿qué parámetros les parece que yo le tendría que dar? A ver. A y B. ¿Y qué me tiene que devolver? B y A, ¿no? B y A. O en realidad lo que me tiene que devolver son esas mismas variables, pero con los números cambiados. Claro. ¿Sí?
Entonces, en este caso yo lo único que le voy a dar es A y B. Y en esas mismas variables que yo le doy, voy a esperar que el módulo intercambio me devuelva los valores cambiados. ¿Sí? ¿Se entiende eso? En este caso se llama que los parámetros son de entrada-salida. Llevan datos al módulo y también traen resultados. Ahora vamos a ver cómo es que implementamos eso. Profe, ahí no es necesario colocar o por valor. Acá ¿O por estoy referencia? llamando, lo estoy usando. Acuérdense que cuando lo uso al módulo no pongo nada. Eso de por valor o por referencia lo escribo cuando defina el subproceso. Joya. Bien. A ver, esperen que... Ahí estamos. Y ahora lo que vamos a hacer es, una vez que se intercambiaron las variables, vamos a escribir a ver qué fue lo que pasó con esas variables. Entonces vamos a decir, el valor en A es, y vamos a escribir la variable A, y lo mismo vamos a hacer con la variable B. Y esto mismo lo vamos a escribir antes para que ustedes vean realmente se intercambiaron. ¿Sí? Si yo acá ingreso, por ejemplo, en A un 2 y en B un 3, acá me va a escribir un 2 y un 3, y acá ¿qué debería escribir? Un 3 y un 2. Un 3 y un 2, ¿sí? ¿Cómo? Bien. Entonces ahora nos queda escribir el subproceso este. A ver, subproceso. Yo me copié eso para que sea más fácil. Y acá debe ir fin subproceso, debe ser, ¿no? Sí, ahí abajo te aparece. Ahí está. Bien. Y entonces acá sí, ¿cómo tienen que ser A y B? ¿Van a ser por valor o por referencia? Por referencia o porque los dos van a cambiar. Claro, exactamente. Por más que A y B traen algunos valores, tengo que declararlos como por referencia porque a mí lo que me interesa es que cuando vuelvo al programa estén los valores cambiados. Entonces, a las dos variables les voy a agregar por referencia. En la variable A también voy a escribir por referencia. Esta es otra de las cosas que tiene, hay que escribirlo en cada una de las variables, decir que son por referencia. Bien, y ahora viene el problema de cómo hago para que cambien. O sea, hasta ahí se entiende esto de los parámetros que son por qué son por referencia los dos. Sí, sí. Bien. Ahora tenemos... Profe, una consulta. Sí. ¿Cuándo es que por referencia y cuándo es por valor? Que no me quedó claro. Por valor es cuando yo, el subproceso, digamos, necesita de esos datos, pero no los va a modificar. Cuando se ejecuta el módulo y termina ese módulo, estos parámetros yo no necesito que cambien, no hay razón para que cambien, entonces van por valor. Cuando estos parámetros en el punto siguiente, o sea, en este punto, yo necesito que tengan datos que el módulo haya cambiado, en ese caso, los que yo necesite que hayan cambiado, tienen que ser por referencia. En este caso,
yo voy a ir con dos valores, uno en A y uno en B, y necesito que cambien porque los necesito intercambiar. ¿Sí? Si A acá, vamos a imaginarnos esto. Espera, vamos a hacerlo acá, en el programa. Si, por ejemplo, acá A tenía un 2 y B tenía un 5, ¿sí? En este punto, yo quiero que A tenga un 5 y que B tenga un 2. Entonces, antes de llamar al módulo, estas eran las variables. Llamo al módulo y una vez que termina el módulo, quiero que estas sean las variables. Cambiaron, ¿sí? Con respecto a los datos que tenían. Entonces, estas dos variables son por referencia. ¿Se entiende, Damián? Sí, sí, se entendió, gracias. Bien. Si en el caso, por ejemplo, que mostró Fabio, los lados del triángulo, las medidas de los lados, no cambiaban antes de ejecutarse el módulo y después. Por eso eran por valor. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Vuelvo atrás con esto. Y ahora vamos al problema del intercambio. ¿Cómo hago para que en la variable A me quede guardado lo que estaba en B y para que la variable en B me quede lo que estaba en A? Si yo hago A toma el valor de B y B toma el valor de A, parecería que podría estar todo bien. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto con los pasitos. Ingrese dos valores, vamos a poner los del ejemplo. 2 y 5. Me escribe el valor de A es 2, el valor de B es 5, entra al módulo, hace los cambios, sale y me escribe... Ay, ¿qué pasó? Algo falló. Se redefinió 2 veces. Me escribió algo mal. ¿Qué pasó ahí? A ver si alguien se da cuenta. Cuando cambiaste el valor de A por el valor de B, al siguiente paso, como acá esto es secuencial, el valor de A ya era el valor de B. Entonces cuando pusiste que B era el valor de A, era el mismo valor de B. Exactamente. A ver cómo podemos hacer para ver eso. Vamos a imaginarnos, a ver, voy a abrir Excel. Tengo la variable A y tengo la variable B. ¿Sí? En A yo tenía un 2 y en B tenía un 5. Cuando yo hice que A tomó el valor de B, ¿qué pasó en esta variable? Se cambiaron los valores. Quedó un 5. Entonces, cuando yo en el paso siguiente hago que B tome el valor de A, ahora tiene un 5. Entonces a B le vuelve a asignar un 5. ¿Sí? Bien, ¿y cómo hago para que no pase eso? Con otra variable. Con otra variable. ¿Cómo? Antes de todo eso, hacer que A tome el valor de C, por ejemplo. Bueno, ¿Que no, A pero tome el valor de C? No, que C tome el valor de A, perdón. O sea, otra variable más. Una variable C, ¿sí? Que digo que tome primero el valor de A, entonces después digo que A tome el valor de B, y B ¿qué valor tiene que tomar?
El de C. El de C. ¿Se entiende eso así? Sí. Sí. ¿Y ahí qué pasa con C? Me falta definirla. Sí. ¿Y dónde la tengo que definir? Yo la definí en su ¿En su proceso, proceso? pero creo que da lo mismo, ¿no? Exactamente, en el subproceso, porque al proceso principal no le ¿Lo interesa C. modificarías? ¿Se entiende Si lo eso? pones en el proceso principal, lo modificarías. Tendrías que Tendría cambiar todo. que poner que también sea de referencia, pero se puede, tipo que sea 0, es lo mismo. Se podría Ah. poner en el proceso principal, pero al proceso principal no le interesa. No, sí, Porque por yo eso. le dije al subproceso, ocupate de intercambiarme estas dos variables. ¿Cómo lo haces? A mí no me importa, ¿sí? Entonces, esa es una variable que es un problema del subproceso. Esa variable se dice que es local del subproceso, ¿sí? Y la tengo que definir ahí. Definir C como entero en este caso, porque es lo que son los valores que estoy manejando, ¿sí? Pero la defino dentro del subproceso. Es una variable que normalmente le llamamos variable auxiliar, ¿sí? Una variable que ayuda al subproceso para poder resolver su problema. ¿Se entiende? Vemos ahora qué es lo que pasa con esto. Leíamos, por ejemplo, un 2 y un 5. Me escribía esos valores, llamaba a intercambio. Hace el intercambio y ahora sí me escribió los valores intercambiados. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, eso? Sí, sí. Bien. ¿No les queda ninguna duda de estos parámetros así? No. Se A mí no dice que entiendo son... por qué me lo ponen iguales, no sé por qué. A ver, espera que dejo de compartir. Y compartí, no sé quién era el que estaba hablando. Más o menos hice eso y A no me da. ver, vemos, ingrese valor de X y Z. A ver, llamaste a cambio con X y Z. Definiste dos X. veces Z. Definiste Z definida en X y Z definida en R. No X definida en Z. Ah, El paso 3 al revés sería. Ahí El está, otro. El otro porque si no tomarían de nuevo lo mismo. al revés. O sea, Z se define en R y X se define en Z. Bueno, o ahí también. A ver, pensalo porque si no estás haciendo las cosas a lo loco. En R guardás el valor de X, bien. En X es el que voy a modificar. Ajá. X le guarda el valor de Z. Ahora sí. Y luego Y Z. en Z guardo, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Bien. Uy. Bueno. Sí, lo cambio porque lo tomo como 0. Ejecútalo de vuelta y te aseguras. Ahora sí. Muchas Ahora gracias. sí. ¿Sí? O sea, no era cuestión de hacer 3 cosas y cualquiera. Sigan la lógica. Y muchas veces esto que yo hice ahí con Excel, que dibujé las celditas, no es que lo tengan que hacer con Excel, lo hacen en un papel, dibujan la variable y a ver qué pasó. Yo guardé esta acá y lo otro, y sigan los pasos y así se dan cuenta si lo que están haciendo está bien o no. Bien. Y bueno, tenemos un ratito más, podemos ir con otro ejercicio más. El 36 está hecho. El 37
es para que lo piensen ustedes, es más de pensar que de... Bueno, pero está lindo para que lo piensen. Yo había visto el 42 me había gustado, porque después le tienen miedo a las variables booleanas. Entonces es fácil, pero... ¿Qué significa eso de booleana? La variable booleana es una variable que puede tener dos valores, verdadero o falso. Lógica. Variable lógica. Claro. Ah, las lógicas. Claro, en PCIN le dice lógicas, eso lo tenemos que cambiar acá y poner, devuelve un valor lógico, para que así no los confundimos. Piensen, les damos 10 minutitos de nuevo, piensen en ese ejercicio, cómo lo resolverían, pensando que el módulo tiene que decir si es par o no. O sea, me va a devolver verdadero si el número es par. Y si no es par, me devuelve falso. Y en 10 minutos lo pensamos, lo resolvemos entre todos, ¿les parece? ¿Cómo sería eso? ¿Qué sería? ¿Un procedimiento o una función? Una función. Una función, porque me va a devolver un resultado. El resultado va a ser o verdadero o falso. ¿Y cómo sabemos cuando un número es par o no? Cuando el mod 2 es 0. Exactamente. Dado un número, si... ¿qué número era el ejercicio que ahí me están preguntando? Cuando un número, al dividirlo por 2, el resto me da 0, ese número es par. La operación que nosotros usamos para saber el resto de la división es mod. Bueno, con esos datos que ya les di mucha información, piensen un poquito a ver cómo lo resolverían, y a mí me gustaría que alguno se anime a mostrar, ¿sí? Es el 42 el ejercicio. 42, Lucas. Bueno, tratamos de resolverlo. ¿Pudieron hacer algo? ¿Pensaron algo? Sí, sí. Casi ¿Alguien todo. se anima a mostrar? Yo me animo, pero tengo un error que no me doy cuenta por cómo operar tanto con funciones. Tipo, lo tengo, yo sé que está cerquita del resultado, pero no sé dónde está el A error. ver, dale, ¿nos mostrás? Sí, sí. ¿Están viendo? Sí. Tenía entendido Sí, sí. como que se define así cuando lo tenés que hacer por función, con flechita y todo. Está bien. Pero ¿y ahí lo lógico dónde está? Ah, R es lógico, está bien. Claro. R es lógico, bien. El R te falta definir R en el subproceso. ¿No lo lleva definido acá? Justo se llama igual, puede ser que lo tome. ¿Y qué es lo que te da mal que decís que no funciona? Cuando A las variables lógicas no se le pueden asignar palabras. Eso. Ahí va. Ahí sería Bien. R, toma el valor de verdadero, no de par. Ahí está. Sí, estaba pensando como carácter. Está bien. Ese era mi error entonces. Ya, vamos a poner esto falso. Y acá tengo que hacer el sí. Y otra variable más. Claro. ¿Sería igual o verdadero o flechita verdadero? Si R es verdadero. Es igual, bueno, igual verdadero. Entonces, tengo que una variable de carácter me quedaría más cómodo. No, directamente mostrar el cartel. Mostrar el cartelito. Escribir, sí. Sí.
es... Bueno. Si no... Bueno. Te faltó cerrar las comillitas en impar. Ahí está. A ver, por pasos, vamos. Creo que está mal. Sacá la ayuda esa abajo para que el resto puedan ver todos, toda la pantalla, ahí está. Y a ver que el resto de los chicos lo mire, lo analice y a ver si lo entiende. Y el que no, si hay algo, alguna duda en algo, nos dicen. Yo también le erré en que era lógico, o sea, cuando era verdadero o falso. Te pido, ¿quién es el que está mostrando? Leandro, ¿no es cierto? Sí, sí. Te voy a solicitar el acceso a tu máquina. Bueno. Acá. Ahí está, ahí estoy yo con el control. ¿Ven lo que yo estoy señalando? Sí, sí. Bien. Bueno, ahí ejecutalo vos y yo después les voy diciendo a los chicos. Ingresó un 2. Bien. Y volvé a ejecutarlo si querés con un impar para que vean que funciona. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Mi mouse lo ven? Cuando yo ahí estoy señalando el subproceso, ¿ustedes lo ven? ¿No? Sí, creo que sí. Ahí está, ahora sí lo estamos viendo vos. Ahí sí. Ahora sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasó acá en el subproceso? Lo que hace es un subproceso que él le llamó análisis, analiza el número n, y este subproceso va a decir verdadero cuando el número sea par y falso cuando el número sea impar. Entonces, en el proceso principal, ¿qué se hace? Pide el valor de un número y lo analiza. ¿Sí? Ese análisis lo guarda en la variable R. Si R es verdadero, ¿qué quiere decir? Que el número era par. Y si no, el número era impar. Ahora yo le voy a hacer unas modificaciones al código de... Acá, tenés que cerrar el que está ejecutando. El de la ejecución, perdón. Ahí está. Ahora sí. Yo le voy a hacer unas modificaciones a ver qué pasa. ¿Qué les parece que va a pasar ahí? ¿Qué hiciste, profe? Borré la comparación con el que es verdadero. ¿R qué es? Una variable como Lógica. lógica. Entonces, R ya de por sí tiene un valor verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, no necesito comparar con verdadero o con falso. Ya de por sí R tiene un valor lógico. Vamos a ejecutarlo para ver si esto funciona igual. Me pide que ingrese un valor, por ejemplo, ingreso el 2, y ahí se ejecuta, va al verdadero, vuelve, y me escribió que el número analizado era par. ¿Sí? O sea, no necesité en este lugar decir cómo era R, porque R ya es un valor lógico. Son unos jueguitos que tienen las variables lógicas, por eso quería yo mostrarles este problema. Y les voy a hacer otro cambio.
Como borré R acá, lo puedo borrar acá también. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es análisis con n? Es una función. Que va a dar un valor lógico. Que me da un valor lógico. Entonces también puedo usar ese valor lógico directamente para analizar la condición. Si análisis me devuelve verdadero, va a entrar por esta rama, y si análisis con el número n me da falso, va a entrar por esta otra. Lo probamos también para que vean que también es lo mismo. Vamos a ingresar un 3 para que sea la otra opción del impar. Ahí llama a análisis, vino al si no y escribió que era impar. ¿Sí? Son esas ventajas que tenemos a veces con las variables lógicas y también el hecho, la ventaja de usar una función, ¿sí? Al ser una función que me devuelve un valor, bueno, en este caso lógico, lo pude usar directamente como una condición. Como hoy en el ejemplo de Fabio, ¿se acuerdan que usaba la función tipo de triángulo para directamente imprimir el resultado? ¿Sí? En este caso, uso directamente la función para analizar, para usarla como una condición. ¿Se entendió eso? Sí. Pero ¿no tendrías que definir qué análisis es lógico? Es como está. Porque R es lógico. Ah, perdón, acá no queda definido. Eso es un detalle que no lo... O sea, en realidad acá habría que haberlo definido. Ay, otra vez estoy con esto. Acá tendríamos, acuérdense, no nos lo pidió, no nos exigió, pero tenemos que definir la variable esta que escribimos acá. Tendría que haber estado así. Entonces, en este punto es donde estamos diciendo análisis es una función que me devuelve un valor de tipo lógico. ¿Sí? De igual manera, si tampoco estaba definido R, no tendría que haber mayor problema porque análisis, la única solución, al ser una función, la única solución posible era verdadero o falso. Tal cual. De alguna Pero manera bueno, igualado a R. No para igual, ser más prolijos, vieron que funcionó igual por más que no la tenía definida. Pero para ser prolijos la tenemos que definir a la variable esa del resultado. ¿Sí? Entonces ahí queda claro que R no va a poder tomar otro valor que no sea o verdadero o falso. Pero se entendió que con las funciones y con las variables lógicas podemos hacer estas cositas ahí. Que a veces, frente a otros problemas donde haya que analizar más cuestiones, pueden ser útiles. Claro. Cualquiera de las opciones igual estaba bien. A ver, te voy a devolver el control. Si puedo. Renunciar al derecho. Ahí está. Dejar de compartir y listo. Pero bueno. Si querés, deja de compartir vos ahora. Claro. ¿Se entendió, chicos, estas cuestiones? Sí, profe. Bien. Después... Andrea. Sí, Fabio. ¿Querés que le mostremos a los chicos con el de tipo de triángulo que los parámetros se pueden llamar distintos? Dale, que es el que tenés vos ahí. Y yo, mientras vos vas compartiendo, les voy diciendo que no hagan el ejercicio 39, por ejemplo, que habla de números primos, porque lo va a hacer Alejandro en la clase de la semana que viene.
Bueno, O sea, no lo hagan. Si quieren, piénsenlo y ténganlo más o menos, pero sepan que lo va a hacer Alejandro en la próxima clase. Y ese ejercicio de números primos necesita de poder saber cuándo, de encontrar los divisores de un número, ¿sí? Por ahí, si tienen, después del parcial del miércoles, si tienen ganas, vayan pensando en cómo resolverían eso, así pueden seguir más fácil la clase del viernes. ¿Sí? Pero bueno, esos otros ejercicios que quedan, por ahí la semana que viene los podemos hacer esos que son un poquito más complejos. Bueno, chicos, miren esto, ¿sí? Hoy nosotros creamos 3 variables para tener los 3 lados de las medidas de los 3 lados del triángulo, que se llamaban L1, L2 y L3, ¿sí? Cuando enviábamos eso a la función tipo triángulo, ¿sí? Por supuesto que acá mandamos el primer lado, el segundo lado y el tercer lado, ¿sí? Ahora bien, desde el lado del subproceso, ¿sí? No se tienen estrictamente que llamar iguales. Se pueden llamar iguales, pero no es estrictamente necesario que así sea. ¿Bien? Fíjense, en la función tipo de triángulo podemos decir que estamos hablando de 3 lados que se llaman A, B y C. Y hago las comparaciones de la misma forma. Primer lado con segundo, suponiendo que A es el primer lado, B es el segundo y C es el tercero, ¿sí? Hacemos las mismas comparaciones, ¿sí? Y el proceso termina funcionando igualmente, ¿sí? Cuando nosotros llamamos acá, el valor que está guardado en L1, o sea, la medida del lado 1, se guarda en la variable A. Así que utilizar A o utilizar L1 es lo mismo, ¿sí? Se crea una copia del valor de L1 en la variable A. El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, ¿sí? Lo que está guardado en L2 queda guardado en B y lo que está guardado en L3 queda guardado en C. Bien. Así que acuérdense que no es estrictamente necesario que se llamen iguales, se pueden llamar distintos. Nosotros hablamos de parámetros formales, ¿sí? Porque es la formalidad del subproceso, y parámetros reales, que son los que tienen el valor, ¿sí? Los que realmente llevan el valor, ¿sí? Y acuérdense que mapea el primero con el primero, el segundo con el segundo, y el tercero con el tercero. Incluso la variable tipo, ¿sí? Fíjense que acá yo la llamé distinto. Tipo T es distinto a la variable tipo que está en el principal. Creo una variable de tipo T, definida como carácter, es la que guardo en los 3 casos, acá me olvidé. Y la tipo T, que es la que lleva el resultado, se va a terminar resguardando en la variable tipo del principal. Y todo sigue funcionando de la misma forma. Bien. No sé, Andrea, si querés acotar algo más. No, se me cruzaron varias cosas, porque este tema tiene varias cuestiones a tener en cuenta y ahora no me acuerdo ninguna. No, eso lo van a ver si miran el ejemplo del ejercicio 46, que es el que tiene resuelta la función factorial, y la función después es usada muchas veces. Ahí, cuando la definimos a la función, es, por ejemplo, si en este caso de Fabio, el subproceso tipo triángulo lo queremos aplicar a varios triángulos distintos, ¿sí? A varios conjuntos de 3 lados. Nunca se van a poder llamar siempre igual los lados,
A veces va a cambiar, en una opción va a ser L1, L2, L3, y en la otra será lado A, lado B y lado C, por ejemplo. Y el subproceso nos tiene que servir lo mismo. Entonces, ese ejemplo de reutilización del código, del subproceso, de reutilizarlo con distintos parámetros, lo ven bastante claro en el ejercicio, en la resolución del ejercicio 46, que es el del factorial. Que para hacer el cálculo final, el cálculo que nos pide el ejercicio, tenemos que llamar a la función factorial, creo que 3 veces con parámetros distintos. ¿Sí? Si miran el enunciado del ejercicio está. ¿Sí? Miren la solución y bueno, la clase que viene, cualquier cosa ahí nos consultan. Después no sé si me surgió algo más ahí en el medio, va a ir apareciendo en las consultas de ustedes. Volvemos a repetir lo de todas las clases. Bueno, que ya empezó a haber más movimiento en el foro. Hoy tuvimos varias consultas. Aprovechen el foro para sacarse todas las dudas que necesiten. Miren también por ahí algunos, los que han ido preguntando, han ido mostrando soluciones de los ejercicios. Nosotros les vamos diciendo si están bien, si están mal, y si haríamos alguna modificación o algo. Entonces por ahí si no les sale un ejercicio, miran en el foro a ver si alguien más preguntó. Si no, hacen las consultas que necesiten hacer. No hay problema, nosotros por ahí, bueno, el fin de semana es el más difícil de que contestemos, pero después estamos y tratamos de contestar lo más rápido que podemos. Y bueno, y nada, la semana que viene ármense de toda una batería de consultas y aprovechamos esa semana de puesta a punto, digamos, para que ustedes se puedan poner al día. No sé si tienen alguna consulta ustedes ahora, de algo en particular. Yo, profe, el anterior ejercicio me marca un error, no sé por qué. Lo copié como Mostranos. usted lo... ¿O no? No sé si están viendo. A ver, espérame un segundo, no lo vemos todavía. Ahí está. Bueno, cuando pongo los pasitos. Un número, por ejemplo, 5. Sí. No tenés definida R ahí. Y se queja. Acá dice. Abajo. Ahí entre su proceso y el sí. ¿En dónde? Perdón, no escucho. Entre la palabra, entre la línea 17 y 18. Ah, acá. ¿Y qué tendría que poner ahí? Ahí haces un enter. Sí. Y ahí pones definir R como lógico. Ah, bien. Y lo sacás de arriba porque no tiene sentido arriba, en el Claro. principal. De este lo saco. Sí. Ahí me acordé la otra aclaración que tenía para hacerle. Bien, ahí lo pudo asignar bien y ahí va a escribir que el número es impar. Ah, genial. Ahí me acordé de la aclaración que tengan en cuenta que en el subproceso ustedes pueden usar las variables definidas en los parámetros y dentro del subproceso como variables locales al subproceso, ¿sí? Traten de no usar las variables del proceso, ¿sí? Por más que cuando ustedes lo escriban, pueden usar variables que ustedes definieron en el proceso,
lo correcto, lo bueno, lo saludable, para que todo quede más claro, es no usar variables globales dentro de los subprocesos. ¿Qué quiere decir esa frase? No debo usar variables que definí en el proceso dentro del subproceso. En el subproceso solo uso las variables que tengo como parámetro o las variables que definí ahí dentro del subproceso. ¿Sí? Esa era la otra aclaración que yo quería hacer. Por ejemplo, en el ejemplo de Fabio. Fabio podía haber usado dentro del subproceso L1, L2 y L3. ¿Sí? Pero él el subproceso lo había definido con A, B y C. Dentro del subproceso usa A, B y C, no L1, L2 y L3. Se olvida de que existen esas variables. ¿Sí? Ahí es como que si no se nos puede hacer medio una mezcla. Pero bueno, va a ir surgiendo a medida que vayan teniendo algún inconveniente cuando van resolviendo problemas. ¿Alguna otra duda? El ejercicio que mostró Fabio estaba en función, ¿no? Sí, pero es lo mismo, ya sea una función o un procedimiento, es lo mismo. Joya, joya, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Aprovechen. Ya estamos cansados, muchas horas. Sí. Todos estamos cansados, ya es la hora aparte. Pero bueno, si tienen alguna duda así puntual, algún ejercicio que por alguna cosa sencilla no les está funcionando bien y demás, pueden aprovechar ahora o bueno, después en los foros, no hay problema. Y si no tienen dudas, nos vemos el viernes que viene. Dale, buen fin de. Dale, Bueno, dale, nos vemos. Bueno, Buen fin de. Chao, chicos. Fabio. nos vemos. Gracias. Buen fin de profe, nos vemos, muchas gracias. Pero Chao. Bueno, terminamos. Espera que voy a dejar de grabar.